En Sin Distancia saludamos a Blanca Mas Gese, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, directora del Máster en Trastornos de Estrés Postraumático, especialista en psicopatología y salud y también en temas relacionados con relajación y meditación. Blanca, bienvenida de nuevo a Sin Distancias. Hola, ¿qué hay? Hoy, segunda parte de un programa sobre el abuso sexual infantil. Hace 15 días, en la primera parte, empezamos a abordar cuestiones muy importantes para empezar a entender algo de la enorme complejidad que abarca el abuso sexual en la infancia. Blanca Mas nos aproximaba a la definición de abuso sexual, al grupo de síntomas que lo caracterizan, al enorme daño en todas las dimensiones que produce. Recomendamos a todos los interesados que recuperen esta primera parte del programa en internet, en canal.uned.es, y también está en el canal de la UNED en YouTube. Y ahora, Blanca, vamos a entrar de lleno en el problema de la detección del abuso sexual en los niños. El silencio es una de las características del abuso sexual en la infancia, el silencio alrededor de la víctima. ¿Hay algún indicio que pudiera detectar el abuso sexual a un menor? No es fácil, no hay indicadores universales. Podemos buscar indicios de que el niño está sufriendo una experiencia así de compleja. No hay indicadores porque ante un abuso sexual hay una enorme variedad de reacciones. Unas son inmediatas y otras pueden ser demoradas. Entonces, sabiendo que no hay nada universal, sí nos podemos fijar en algunos detalles. Evidentemente tenemos señales físicas que son más claras, tanto de golpes como de penetración anal o vaginal. Podemos tener también señales de presencia de enfermedades de transmisión sexual. Desgraciadamente puede haber también un contagio del síndrome de inmunodeficiencia humana, o la niña puede haberse quedado embarazada. Aquí teníamos unas señales, digamos, como físicas y más claras. Dentro de las variables del ámbito psicológico, podemos ver que hay un cambio en la niña que rehúsa el contacto, no deja que la toquen, o si la tocan se encoge, que también rehúsa la ayuda habitual para que la vistan o la desvistan. Hay algunas niñas que cambian la forma de vestirse, se ponen como muchas capas de ropa. Hay cambios en el control de esfínteres, si se había adquirido puede perderse. Luego hay otra serie de indicios como que una gran simpatía hacia los extraños, hay un conocimiento anómalo de la conducta sexual. Entonces, todo esto te puede hacer pensar en estos cambios que algo ha podido ocurrir. Son como indicios que uno puede indagar. Si pasamos ya a mayores, a adolescentes, tal vez las huidas de casa sean un indicio de que algo está pasando en ese hogar. Y aunque esto es algo muy, muy amplio, el fracaso escolar, la ingesta de alcohol u otras sustancias, pueden también hacer sospechar que algo está pasando, porque cuando hay un trauma en general, las sustancias se utilizan para mitigar el dolor emocional. Entonces no sería el abuso de sustancias general que estamos viendo ahora en los adolescentes, sino es un poco como para calmar ese dolor. También pueden aparecer cambios de humor repentinos. Entonces, todos estos cambios hay que estar atentos. ¿Y qué secuelas puede producir un abuso sexual en estas edades? Puede producir un abanico enorme de problemas. Pueden aparecer problemas físicos, como hemos visto, alteraciones neurológicas, conductuales, emocionales, sexuales, sociales, todo tipo de problemas, y también pueden verse mermados sus logros educativos, deportivos o artísticos. Dentro de los trastornos puede aparecer, yo creo que cualquier trastorno. Los más llamativos: depresión, ideación suicida, ansiedad, miedos, baja autoestima, sentimientos de culpa, sentirse estigmatizado, rechazo al propio cuerpo, desconfianza, problemas con la conducta alimentaria, abuso de sustancias que, como hemos dicho antes, unido a la conducta alimentaria, son una forma de mitigar el dolor, y desde luego trastorno de estrés postraumático o trauma complejo. Y también puede producir cambios en el cerebro o, por ejemplo, ralentizar el desarrollo cerebral.
Sí, esto se está viendo ahora con el inmenso boom que está teniendo la neuropsicología, que el maltrato temprano puede alterar el desarrollo de las estructuras cerebrales. Las áreas muy por encima, pero las áreas que más se están estudiando, la amígdala, el córtex prefrontal medial y el hipocampo. Y estando también más afectado el hemisferio derecho. Hay una buena noticia que nos habla de la enorme plasticidad del cerebro, y entonces se está viendo que cuando el niño hace terapia, cuando el niño, la niña o la adolescente vuelve a entrar en un ambiente seguro de confianza y de apego, este daño se revierte. De tal forma que lo que antes se podía pensar que ya era para siempre, bueno, pues no. En el momento que hay un cambio de conducta y un cambio de vida, el cerebro se rehace, por decirlo de alguna forma. Hablemos del tratamiento, Blanca. ¿Cómo tratar las secuelas del abuso sexual infantil? El tratamiento del abuso sexual infantil es muy complejo por todo este enorme abanico de problemas que pueden aparecer, porque ya no solamente son los tratamientos para el trauma de los que hablamos habitualmente, sino que tenemos que dirigirnos a los tratamientos del trauma complejo, y especialmente hay que atender a esta emoción que está tan alterada o que aparece tan viva y tan poderosa. Si quieres, vamos a empezar hablando de cómo es la relación terapéutica. La relación terapéutica es fundamental en el tratamiento porque mucho del cambio, en todos los problemas la relación terapéutica es fundamental, pero aquí el cambio se va a dar a través de la relación del terapeuta con el niño, con la niña, con el adolescente. Si estas personas, estos niños, niñas, adolescentes han vivido una traición en la confianza, a través de la confianza con el terapeuta pueden empezar otra vez a confiar. Pero ya no es algo verbal, es algo que empiezan a vivir, es una experiencia de vida. No es que desconfíes de todo el mundo, hay alguien de que puedes confiar, y a partir de ese alguien se va desarrollando el resto de confianza. Además, tiene que ser una relación cercana, una relación en la que él se vea capaz de manifestar una experiencia tan adversa que ha vivido y abrirse a contarla. Por lo tanto, la relación terapéutica es primordial. ¿Y cuando se trata de niños muy pequeños? Lo mismo, tienes que tener una relación muy cercana con el niño para que pueda abrirse y poder trabajar esto. Además, con niños muy pequeños es aún más importante el volver a recuperar esa experiencia de confianza. Sí que hay alguien en el que puedes confiar. En la relación terapéutica a mí me gustaría también hacer unas palabras sobre el propio terapeuta, porque el trabajo del terapeuta es difícil, comparte mucho dolor, comparte una experiencia muy impactante. Por lo tanto, tiene que mantenerse muy ecuánime, tiene que saber que no le interesan los detalles, no puede haber nada morboso, le interesa saber solo aquello que necesita para trabajar el trauma vivido, nada más, y respetar mucho al niño. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con preguntas innecesarias o con querer saber más de lo que es necesario. Pero también tiene que estar abierto a lo que oye, porque puede ser, por un lado, puedes ir a saber más, pero por otro a tener miedo a escuchar. Y algo que se repite siempre en estos casos es que el miedo del niño a hablar o la dificultad que tiene el niño a hablar no puede chocar con el miedo del profesional. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y estar muy abierto. Yo aquí sí que recomiendo una mente abierta, una mente que no juzgue, una mente que no sea crítica, simplemente que permita que el problema se vaya apareciendo, ¿no? También es posible que el terapeuta sufra, pues porque son casos difíciles, porque a veces avanzan y vuelven otra vez para atrás. Es como tu propia indefensión ante el caso, ante lo que puedes hacer. Son casos que en algunas ocasiones pues está registrado en la literatura que si el terapeuta tiene hijos le puede abrir miedos hacia qué le puede ocurrir a sus hijos o puede haber rechazo hacia la sexualidad. Bueno, pues todas estas cosas hay que saber que pueden ocurrir y hay que estar como preparadas para abordarlas. Yo creo, o es lo que también está ahora en la literatura,
que es importante trabajar en equipo, es importante trabajar en relación con los servicios sociales y, bueno, eso también porque a mí me encanta, como lo has dicho antes, es necesario tener alguna estrategia de meditación, de relajación, que te devuelva a la calma y que te devuelva ese equilibrio una vez acabada la sesión o incluso durante la sesión. Y luego, aunque sea muy brutal, no querría yo acabar este episodio de la relación terapéutica con un informe de Salter, es antiguo, es del año 1995, pero en él se decía que había un porcentaje muy alto de mujeres, casi un 28%, que cuando contaban a sus terapeutas que habían sido abusadas, bueno, pues eran vueltas a abusar en terapia. Entonces, quiero decir que, como decíamos en el programa anterior, el abuso sexual puede ocurrir en todas las profesiones, en todos los niveles sociales y, bueno, pues hay que estar muy atento a estos posibles problemas. Es tremendo esto que cuentas, ¿eh? Sí. Y supongo que también desde tu experiencia profesional como terapeuta, yo supongo que esta es uno de los grandes, de los momentos más difíciles de la profesión, ¿no? Encontrarse con un caso de abuso sexual infantil tiene que ser muy difícil para el terapeuta. Para el terapeuta tienes que estar muy preparado a escuchar y muy seguro de las herramientas que tienes para tratar. ¿Y cuáles son esas herramientas, Blanca? Esas herramientas. En el caso del trauma complejo hay que empezar interviniendo sobre las emociones. La emoción es primordial en el trabajo porque, como dijimos en el programa anterior, la emoción aparece con una altísima intensidad y con una valencia muy negativa. Entonces hay que empezar a tratar esas emociones porque estas emociones tan desbordadas impiden además pasar a una fase crítica que hemos hablado aquí en otros programas del tratamiento del trauma, que es la exposición. Tú no puedes hacer un tratamiento focalizado en el trauma cuando aparece una emoción muy alta, mucha rabia, mucho asco, mucha vergüenza, mucha culpa. Primero hay que trabajar esas emociones. En algunas ocasiones sí hay que trabajarlas primero, otras veces sí que las podemos trabajar dentro de la exposición, pero hay que trabajarlas primero o por lo menos hay que dar alguna herramienta regulatoria para que cuando aparezcan durante la exposición no desborden a la persona, ya sepa que algo puede hacer para controlarlas. Además, dentro del tratamiento de las emociones aparece el propio dolor de contarlo. Al revivirlo, al contarlo, es un dolor añadido, ¿no? La emoción, al trabajar con las emociones en el abuso sexual infantil, no solamente vamos a trabajar con la emoción negativa. También hay que tener muy en cuenta que esta emoción negativa está impidiendo a la niña tener emociones positivas o son personas que no tienen el beneficio de la emoción positiva. Entonces, hay que ir trabajando en las dos direcciones, reducir emoción negativa, aumentar la posibilidad de vivir emociones positivas. La clave está en enseñar a regular las emociones, entonces. Sí, enseñar a regular las emociones es un trabajo muy bonito. Depende, la emoción puede dar más o menos dificultad, pero es un trabajo muy interesante. En estas personas vamos a encontrar dos polos, o momentos de mucha activación y momentos de una bajísima activación. Entonces, o bien el simpático está muy activado o bien el parasimpático es el que está muy activado. Por lo tanto, hay que aprender a regular esta activación. También hay que aprender a tolerar el malestar. A veces nos sentimos mal, como cuando tenemos mucha hambre. Hay que aprender a tolerar estas sensaciones. Normalmente empezamos ayudando a la niña a expresar su emoción, porque en el momento que tú ya puedes expresar al menos tu emoción, es como darte permiso a sentirla. Porque estas personas, estas niñas, pueden tener mucho miedo a expresar su emoción, porque es una emoción muy fuerte, porque es una emoción que las desborda. ¿Cómo puedo sentir yo esto tan fuerte? ¿Qué hago yo con esta emoción tan fuerte? Y además esa emoción tan fuerte puede ir dirigida hacia sus progenitores. Entonces es como ni siquiera se permiten sentirla. Y también tengo que decir que a veces el no haber expresado una emoción es una forma de guardar el silencio. Porque si tú expresas mucha emoción, algo está pasando. Por lo tanto, esta forma de no mostrar emociones es una forma de guardar el silencio.
¿Cómo enseñamos de forma así muy, muy general? Lo primero es reconocer y nombrar la emoción y enseñar a comunicarlas. Claro, si tú enseñas a un menor a comunicar la emoción, al mismo tiempo tienes que trabajar con el adulto que sepa dialogar en el lenguaje emocional sin sobresalto. Es decir, que tanto los adultos como los niños tienen que aprender la comunicación de las emociones. Las emociones siempre van a tener un estado corporal y, bueno, pues se va trabajando en ver cómo se puede distinguir qué estado corporal tiene cada emoción. Qué expresión facial, qué respiración, qué forma tiene tu cuerpo cuando tienes una emoción determinada. Qué pensamientos acompañan a esa emoción, ver si esos pensamientos están relacionados con la experiencia vivida o son otro tipo de pensamientos. Ver también cómo en los abusos en particular y en trauma en general, los pensamientos que están muy ligados a la experiencia no es como en otras patologías que son pensamientos irracionales, son pensamientos que, pues que están expresando lo que ha ocurrido. Pero a lo mejor en este momento ya no son necesarios. No es bueno mantenerlos constantemente. Es necesario abrir el foco y dejar que haya otro tipo de pensamientos. Hay que enseñar también que cada emoción tiene una tendencia a la acción y cómo hay acciones que van a producir aún más dolor. Por lo tanto, especialmente todas las acciones relacionadas con la agresividad y con la ira, pues nos van a traer más problemas. Por otro lado, las acciones relacionadas con el miedo, es decir, que sería lo contrario, la ira te lleva a dar un paso hacia adelante y a enfrentarte, y el miedo te lleva al contrario, a dar un paso hacia atrás y a huir. Pues las dos están manteniendo el problema. Una porque te mete en nuevas trifulcas y en nuevos problemas, y el miedo porque te separa de la realidad. Por lo tanto, estos son, digamos, los ejes más importantes. Nombrar, discriminar, reconocer pensamientos y reconocer tendencia a la acción. Ahora hay un trabajo muy bonito que ha venido a partir de la meditación, en el que se está viendo que simplemente con reflexionar, simplemente con observar las emociones, estas emociones ya reducen intensidad y en algunas ocasiones cambian también la cualidad. Por tanto, simplemente hablando de estas cosas y observando tu propia emoción, ya empezamos a cambiarlas. Estamos en Radio 3, esto es Sin Distancias, el tiempo de radio de la UNED. Nos acompaña Blanca Mas, profesora de esta universidad, psicoterapeuta, especialista en trauma psicológico y en temas relacionados con la meditación y la relajación. El trabajo con las emociones es clave en terapia a la hora de tratar el abuso sexual en niños y adolescentes. Y si ponemos nombre a esas emociones tenemos que hablar de la culpa, la vergüenza, el asco o la ira. Blanca, te pido un comentario, aunque sea breve, de cada una de estas emociones. Sí, la ira es una emoción muy lógica ante una experiencia de este tipo, pero además la ira enmascara otras emociones. Por ejemplo, la ira puede enmascarar el miedo, la ira puede enmascarar también o contrarrestar la desesperanza. Uno está muy furioso y parece que estás como muy fuerte, muy poderoso, pero cuando la ira se dirige hacia uno mismo, pues puede acrecentar las conductas autodestructivas o la culpa. El niño, la niña tienen que aprender que no se pueden hacer daño, ni pueden hacer daño a los otros. Es una buena idea que aprendan a hacer contactos con el sentimiento puro, separado de la historia. Cómo se genera este sentimiento en tu cuerpo, qué sientes cuando estás tan airado, qué sensaciones brotan de tu cuerpo. A través de esta exposición interoceptiva van aprendiendo a reducir su ira. Al mismo tiempo, como hemos dicho antes, hay que resistir la tendencia al actuar. No hay que facilitar nunca conductas agresivas. La culpa es otra emoción muy habitual. La culpa es muy habitual siempre que uno vive una experiencia traumática, y es muy habitual en la experiencia del abuso sexual infantil. Normalmente la víctima se culpa de lo que ha ocurrido. Yo tengo la culpa del abuso y además se desaprueba porque eso haya ocurrido.
¿Por qué se culpa? Porque tiene que encontrar una explicación a lo que le ha pasado. Y en esta explicación introduce los argumentos que le ha dado el abusador. El abusador se ha tenido que ganar a la víctima de alguna forma. Le ha ido destilando ideas. Y vas cogiendo esas ideas, es lo que tú te mereces, es lo que tú quieres, es lo que tú buscas, nunca vas a encontrar nada más que esto. Entonces, esas ideas han entrado a forjar su pensamiento y de ahí se va forjando la culpa. Es que yo lo quería, es como una confusión. Al mismo tiempo, el apoyo de fuera también ha podido ser un apoyo muy culposo. Si la niña ha tardado mucho en hablar, también puede pensar ¿por qué tardé tanto en decirlo? Y sentirse culpable por ello. Si el abuso ha sido muy largo, también puede pensar ¿duró tanto tiempo? ¿Por qué no hablé antes? Claro, la culpa es una de las formas de conseguir el silencio. Cuanto más culpa y cuanto más se lo cree, pues menos posibilidades va a tener de hablar. ¿Y cómo consigue este silencio y cómo consigue inducir esta culpa? Por esa diferencia en la que hablábamos en el programa anterior, que hay una diferencia en poder y en conocimiento. Al adulto le es muy fácil engañar o engatusar al menor. Además, el menor tampoco sabe exactamente la norma social, está como, bueno, pues es la víctima, ¿no? Cuando uno trabaja con la culpa, es importante que intente distinguir lo que sabes ahora de lo que sabías. Porque, claro, llega un momento en el que tú puedes hacer esta reflexión en el que ya sabes mucho más que lo que sabías en aquel momento. Y mezclas lo que sabes con lo que sabías. Hay que intentar separar estas dos posibilidades. También tienes que ver las posibilidades reales que harías de acción. ¿Alguien le llevaba la contraria al padre en esa casa? Nadie. Si le ibas a llevar tú siendo pequeño. Es decir, de mayor piensas, ¿cómo no le lleve la contraria? Pero en la realidad aquello era totalmente imposible. Entonces hay que ir destilando todas estas posibilidades para que la culpa empiece a diluirse. A veces también los niños defienden a alguien. Porque la amenaza puede ser, si no abuso de ti, abuso de tu hermana. Están defendiendo a su hermana. O el abusador lo que ha hecho es, si no, pues le hago daño a tu mascota, o si no, pueden pasar cosas terribles. Entonces, a lo mejor ahí, por una parte, sí te sientes muy valiente porque has defendido a alguien, pero por otra parte piensas que podía haber hablado. Es decir, es como una confusión en el que tú eres el culpable de todo lo que ha ocurrido. Este trabajo se hace sin imponer, abriendo posibilidades al niño para que aprenda a razonar por él mismo, porque si el terapeuta impone su pensamiento o su forma de ver las cosas, es una nueva imposición. Entonces es como ir ayudando al niño a que comprenda qué le ha ocurrido, las posibilidades que tenía y, bueno, pues abriendo este pensamiento para que pueda crecer y madurar. Uh-huh. Si hablamos de otra emoción también muy presente en este tipo de problemas, es la vergüenza. Sí, pues si volvemos a los autores de los que hablamos también en el capítulo anterior, Frewin y Lanius, ellos dicen que la vergüenza es aún más dolorosa que la culpa. La vergüenza implica a toda la persona. La culpa es algo que ocurrió en el pasado. La vergüenza te desapruebas y te desapruebas en el presente, te desapruebas en globalidad y además está la desaprobación del otro. Por lo tanto, es una emoción muy densa. Cuando uno siente una gran vergüenza, no hay afecto positivo, se inhibe el afecto positivo. También podemos diferenciar la culpa y la vergüenza en el aspecto conductual, porque la vergüenza nos lleva al ocultamiento. Realmente aquí en este ocultamiento puede estar la solución a la vergüenza. Hay que buscar que la víctima sea capaz de expresar lo que le ocurrió de forma que se acabe ese ocultamiento, se acabe ese secreto y ella vuelva a sentirse fuerte ante la vida. Es decir, si la culpa lleva al secreto, tenemos que romper ese secreto de forma que redima a la víctima. También es fácil identificarse globalmente con la vergüenza. A veces pasa en el trauma que una persona no es alguien que tiene una emoción, sino que es la emoción. Es algo que engloba todo tu ser. Por lo tanto, el malestar es terrible, ¿no? Este es el trabajo que hay que ir haciendo con la vergüenza.
hay algo muy interesante, y rápidamente porque estamos con poquito tiempo, es que en la vergüenza hay un detalle que es la mirada evitativa. Esto es algo que sabemos todos y todos los que están escuchando el programa también lo saben. Cuando uno tiene mucha vergüenza, no mira al otro, no hace contacto visual. Se están estudiando los correlatos biofisiológicos de esta mirada evitativa y ya se sabe que está relacionada con una respuesta de defensa y con una reducción de la afiliación social. Por tanto, hay como que volver a enseñar al niño, a la niña, a mirar tranquilamente a los ojos, a hacer ese contacto visual para reducir la vergüenza. Y por fin el asco es otra de las emociones muy presentes en el abuso y en el trauma en general. Sí, el asco está entrando más recientemente en la historia o en el tratamiento del trauma. El asco mantiene a la persona alejado de aquello que le produce asco, por lo tanto entra dentro de las evitaciones. El asco en el abuso sexual infantil es una emoción muy primaria, muy relacionada con el contacto con los fluidos corporales. En mi experiencia es muy poco cognitiva, por lo tanto la mejor forma de acercarse a ella es a través de la exposición. Y si hablamos del polo contrario, de la incapacidad de sentir emociones, Blanca, tenemos que hacer referencia a 3 formas de no sentir: la alexitimia, la anedonia y el entumecimiento emocional. Eso es. En el programa anterior hablábamos que los síntomas del trastorno complejo pueden aparecer tanto en una dimensión de vigilia normal o en un estado alterado de conciencia. El entumecimiento emocional, la ausencia de emociones, aparece en un estado alterado de conciencia, representa un estado alterado de conciencia. Por lo tanto, su tratamiento es distinto a los tratamientos habituales. Entendemos por alexitimia el no poder identificar lo que uno está sintiendo. Por anedonia es la incapacidad de sentir emociones positivas en momentos normales, y por entumecimiento emocional es la experiencia de sentirse emocionalmente entumecido, es decir, es una ausencia de sensaciones. Aquí nos puede ayudar la meditación. Como estamos hablando que este es un síntoma más disociativo, la meditación nos vuelve a hacer contacto con la realidad y con la unidad de la persona. Prácticas muy sencillas de enraizamiento, de tomar contacto con la silla, con el suelo, con la rugosidad de la ropa, nos puede volver a traer otra vez al aquí y a la ahora y devolver a el sentir. Y ya por último, porque nos queda muy poco tiempo, tenemos que hacer una especial referencia también a las emociones positivas. Has hablado antes algo, pero bueno, por terminar con algo también positivo. Claro, porque tenemos unas personas que han vivido un acontecimiento terrible que les lleva a unas emociones negativas de una altísima intensidad y una valencia muy negativa, o les llevan a un no sentir estas emociones. Por lo tanto, lo que hay que llevar es a que disfruten, a que puedan vivir las emociones positivas, a que puedan hacer contacto con cosas bonitas que les están pasando cada día y sobre todo que puedan sentirlas. Este aprendizaje es también lento y puede empezar también en la relación terapéutica. El terapeuta muestra afecto, muestra cariño y el niño, la niña aprende a que puede sentir ese afecto, ese cariño y que no pasa nada, que está bien sentirlo. De acuerdo, Blanca, pues muchísimas gracias por tus interesantes aportaciones a este asunto tan sumamente complejo que hemos abordado en 2 programas. Y hace 15 días ofrecimos el primero de ellos, que además está a disposición de todos los interesados en canal.uned.es y en el canal de la UNED en YouTube también. Nada más que darte las gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos sobre el abuso sexual infantil. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí.